La penúltima ponencia se denomina Factores que influyen en el diseño de un parque eólico marino en la bahía de Cádiz. El ponente es don Francisco Antonio Macías Domínguez, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Cádiz. Él es catedrático de Química Orgánica, licenciado en Ciencias Químicas. Su currículum es interminable. Se lo he comentado viniendo para acá, charlando con él en una charla muy entretenida del hotel hacia aquí, ¿no? Desde el año 2000 es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. Ha participado en muchísimos proyectos de investigación, en 2 europeos, en 21 nacionales, 17 de ellos como investigador principal, en 7 regionales, en 5 de ellos como investigador principal, 168 publicaciones científicas, incluyendo capítulos de libro, 147 en revistas internacionales, 21 en libros, 2 libros como editor, y además ha impartido conferencias en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Dinamarca, Austria, Lituania, Polonia, Suecia, India, China, Japón, Australia y Sudáfrica. Y se acabó. Y por si faltaba alguna, le faltaba la mejor, que era estar hoy aquí en Chipiona. Así que tiene la palabra don Francisco Antonio Macías Domínguez. Buenas tardes a todos. Y digo lo de tarde porque ya vamos cogiendo temperatura. Esto es importante, ¿no? Ante todo, agradecer la presentación tan cariñosa y espectacular que ha hecho Antonio, que ni yo mismo me reconozco ahí. Efectivamente, sí, hay algunos compañeros que me llaman Willy Fox, porque me harto de caminar por este mundo intentando ayudar en lo que sé o en lo que yo creo que puedo aportar, y lo hago lógicamente, desde el rigor científico que tiene el ser responsable de una cátedra, en este caso de química orgánica. Hoy no vengo a hablar de química orgánica, aunque podría hablar de química orgánica también, porque los parques eólicos marinos también de alguna manera van a tocar el tema, pero no, de esto no vamos a hablar. Lo que voy a hacer es una presentación en la que voy a intentar analizar aquellos factores que realmente han marcado y pueden marcar el futuro de lo que posiblemente sea el proyecto que pueda presentarse. Yo quiero situar un poco la situación, o mejor dicho, el planteamiento en su contexto real. Estamos hablando, insisto, de un preproyecto. Estamos hablando de que de alguna manera se ha abierto la veda de posible desarrollo eólico marino. En España, se entiende, claro. Y este posible desarrollo eólico marino conlleva una gran cantidad de incógnitas, como todos, y el primero yo, lógicamente, se plantea. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Yo voy a intentar reflejar aquellas opiniones, no mías personales solo, que también, sino las de todos los compañeros que vienen trabajando en este proyecto y que en el futuro se añadirán bastantes más, en distintas áreas, para que veáis cómo lo hemos planteado y cómo algunas de estas incógnitas que vienen siendo, insisto, punzantes en nuestras mentes a la hora de plantearnos si merece la pena o no merece la pena, si quiero tener chiringuito a la puerta de mi casa o no, realmente es una opción válida o no lo es. Bien, dentro de los factores vamos a plantearlo de una forma clara, con una serie de puntos que vamos a destacar. En primer lugar está la necesidad de la instalación de proyectos de energía eólica marina. En esto no voy a profundizar yo, porque creo que todo lo que se ha visto esta tarde ha quedado bastante claro. Nadie, incluida la plataforma, está en contra de esta utilización de energía. Yo creo que eso es evidente. Todos somos conscientes de la necesidad de utilizar energías limpias que permitan quitar esa producción bestial de CO2 que se viene haciendo, y lo siento mucho, pero si Japón, si China y si Estados Unidos no son conscientes de ello, yo no puedo cerrar los ojos a esto. A continuación vamos a hablar de los condicionantes de los proyectos de energía eólica offshore brevemente. Tampoco vamos a entrar con todos los detalles, pero sí marcar puntos que son importantes. Después vamos a hablar del proyecto de un parque eólico offshore en la bahía de Cádiz, costa norte, los estudios realizados por la Universidad de Cádiz y algunas conclusiones que espero sirvan para ir abriendo nuestros ojos y para darlo a modo de aperitivo. Aquí está todo por hacer. Esto va a ser la primera fase de todos los estudios que vamos a ir realizando. Bien,
Decía que a nadie se engaña diciendo que las energías renovables son uno de los pilares del modelo energético de España. No solo esto, es una tarjeta de identidad que nos permite presentarnos en el exterior levantando cabeza o, como podríamos decir de otra manera, sacando pecho. Cualquiera que habla de energías renovables fuera de España sabe que España es un referente internacional. Evidentemente se hacen las cosas, se hacen a veces muy bien y otras veces con defecto, como acabamos de ver precisamente con los eólicos terrestres, que cuando se implantaron no teníamos ni las técnicas, ni los estudios, ni los datos que podían prever todo, porque en esta vida es difícil preverlo todo. Pero científicamente hablando, cada año se aumenta el acervo, se aumentan las técnicas y se aumentan también los modelos. No olvidaros que es muy importante, y creo que durante toda la tarde se ha visto, que aquí muchas veces nos toca decidir en base a predicciones de modelos. Predicciones de modelos. Estamos hablando como la energía, que fue el primer ponente, marcaba la diferencia acerca de cuándo tengo que abrir una espita, cuándo no, cuándo interacciona uno, cuándo no, en base a una serie de datos experimentales, empíricos por tanto, que luego permiten llevar a cabo una gestión eficaz de la energía. Gestión eficaz de la energía. Segundo punto importantísimo. Si es importante generar energía limpia, es más importante saber gestionarla. Porque, desde luego, creo que, como se ha dicho desde el principio, es muy duro tener que tirar a algo que cuesta tanto. En segundo lugar, no solamente es gestionarlo, desde el punto de vista de entra, sale o lo que sea, sino que estamos hablando también de cómo puedo prever determinados factores que van a influir en ese modelo, en ese desarrollo de parque que yo voy a plantear. Y, evidentemente, ahora veremos algunos de los casos, estos modelos nos van a permitir predecir actuaciones que se van a tomar en el futuro y que en muchos de los casos el nivel de certeza es del 99%. Luego podemos estar muy seguros de que lo que decimos es factible de que pueda ocurrir. De entre las fuentes de energía renovable es evidente que destacamos la energía eólica. Su desarrollo en tierra ha sido un éxito a pesar de modificar de manera importante el paisaje, y quiero incidir en esto, de modificar importantemente, de una forma muy decidida, el paisaje. Cualquiera que viera esos molinos de Tarifa puestos al principio de los años 90, o final de los años 90, mejor dicho ya, y ve lo que hay ahora en toda la carretera que va de la Ruta del Toro, pues puede comprobar perfectamente que la cosa ha cambiado de la noche a la mañana. ¿Sí? Bien, disculpadme. Digo que puede cambiar perfectamente lo que es la imagen de lo que vemos hoy en día, ¿no? Y efectivamente también las lucecitas aparecen porque hay que evitar determinados factores, pero ojo, cuando un avión navega también hay que evitar los cables de alta tensión, también hay que evitar los edificios. Para que tengáis una idea, tenemos un edificio, como sabéis todos, emblemático en la Universidad de Cádiz, que es el CASEN, el Centro Andaluz de Estudios Superior de Estudios Marinos. Bien, este centro, que es una cúpula muy bonita, etcétera, etcétera, hemos tenido que colocar aves ficticias pegadas en los cristales para evitar que las aves chocaran contra los cristales del propio edificio. Es decir, estamos hablando de un impacto sobre el edificio, ¿eh? Luego, aquí que nadie se rasgue las vestiduras porque un molino más o un molino menos incida de una forma bestial. Ahora lo veremos, incide, pero en qué porcentaje es predecible, podemos evitarlo. Creo que esto es algo de lo que nosotros vamos a intentar esclarecer al medio. También es posible llevar las instalaciones al medio marino, eso es precisamente de lo que se trata. Y vamos a ver por qué. En el mar los vientos son más estables e intensos que en la tierra, lo que representa una alternativa interesante. Estamos hablando de que la eficacia en el peor de los casos es 2 veces la de un molino terrestre. Sin embargo, el medio marino, ¿qué tiene? ¿Qué conlleva? Es un gran desconocido. A pesar de todo, es un gran desconocido. Y al mismo tiempo es más frágil y difícil de controlar y estudiar. Estamos viendo ahora problemas, como se ha comentado aquí también, de especies de pequeñines, ¿no? Estamos viendo los problemas que vamos a tener en Barbate con la pesca del atún. Y fijaros que la pesca del atún no es solo porque pase por aquí, sino porque tiene su circuito de circulación vital, y Barbate es uno de los puntos de encuentro donde nosotros hemos solido pescar durante décadas. Bien, esto es un problema. Esto que inventaron los fenicios, que fue encontrar que Cádiz era una maravilla para poder proveerse de pescado como el atún y utilizarlo como moneda de cambio para su negocio, su mercado, estamos viéndolo peligrar por un uso irracional y explotación irracional de los recursos. Como decía,
es frágil y en él confluyen muchos intereses como los económicos y los de ocio. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Todo tiene su pro y su contra. La instalación de un parque eólico viene condicionada básicamente por, cómo no, la ubicación, por la biota existente, por las zonas de servidumbre, por los recursos locales a proteger, como la pesca, turismo, etcétera. Y este famoso tan manido ya mapa, que nos vamos a hacer muy populares todos, porque todos lo ponemos, que nos indica claramente, pues bueno, lo que el Ministerio hasta ahora ha pensado que tiene que ser. Ministerio, estamos hablando del de Industria, el de Medio Ambiente. Esto salió el 29 de abril del 2009, o sea, muy reciente. Bien, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre la energía eólica offshore y onshore? Es decir, fuera de la costa o en la costa. La energía eólica proviene básicamente por la forma de instalar, que es un punto muy importante, por las protecciones anticorrosión que tenemos que tener para todo el sistema y, por ende, para evitar fugas, pérdidas, etcétera, que en el medio terrestre no son tan agresivas, y las medidas protectoras y preventivas, que son más estrictas respecto de accidentes e impactos medioambientales. Es decir, que a nadie se le ocurra pensar que esto se va a montar por casualidad. Aquí se hará con todo, sí se hace, con todo el rigor científico y tecnológico que requiere el mecanismo necesario para montarlo. El proyecto del parque eólico offshore en la bahía de Cádiz, las Cruces del Mar. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto me vaya a perdonar que haga una pequeña presentación, muy cortita. Esto es un consorcio que se monta entre una empresa, Capital, evidentemente, Mactel, un ayuntamiento que es el Ayuntamiento de Chipiona, que tiene la valentía de arriesgarse a traerlo ante todos sus ciudadanos y plantearlo como una alternativa, porque, entre otras cosas, Chipiona es una de las zonas que tiene mejores perspectivas de instalación de este tipo de parque, y la Universidad de Cádiz, porque la Universidad de Cádiz, como es lógico, que es vuestra universidad, la de toda Andalucía y, por supuesto, la de todos vosotros, lo que quiere es aportar conocimiento, y nuestros científicos, junto con los científicos de todo el mundo con los que colaboramos, intenta aportar y esclarecer lo que puede ser el futuro. ¿Para qué? Pues para evitar que haya errores que luego sean de difícil solución o irresolubles. Todo esto se forma y da lugar a un nuevo elemento, que es Cruces del Mar. Cruces del Mar, naturalmente tuyo. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno no cree en ello, si yo no me lo creo, yo no estaría aquí perdiendo ni 5 minutos, lo siento mucho. Y la empresa yo creo que haría igual. El único que estaría aquí sería vuestro alcalde, porque evidentemente es vuestro alcalde y os representa, pero con ilusiones nada más y sin nada detrás. Aquí hay un proyecto industrial, lógicamente que es un proyecto industrial, socialmente comprometido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto que intenta tener en cuenta todas las opiniones posibles, mejorar todos aquellos aspectos que puedan ser dudosos de posibles impactos, posibles efectos negativos, y que intenta sobre todo contribuir al desarrollo de la sociedad, evidentemente empezando por la que uno tiene, que es la de Chipiona. Bien, ¿qué nos planteamos? Una vez instalado, que dé capacidad suficiente para un buen número de poblaciones de alrededor de lo que es la bahía, que tenga valores añadidos, es decir, no estamos pensando solamente en un parque que diga uno, bueno, pues yo monto aquí, saco mis beneficios, adiós, muy buena, sino que conlleva, mejor dicho, una responsabilidad en el sentido de intentar hacer un aporte de reindustrialización de la zona importante. Creo que se ha visto aquí perfectamente manifestado por el compañero que habló de la plataforma acerca de los puntos débiles que tiene Chipiona, y uno de ellos, por supuesto, que es la agricultura, pero lo ha planteado de una forma, una positiva y otra negativa. La positiva es que está con capacidad para hacer muchas cosas, con una tierra buena. La solución no es poner solamente parques térmicos de energía solar. Hay otras muchas. Vamos a estudiarlas y vamos a verlas y vamos a trabajar por una agricultura orgánica sostenible, entendiéndola en el contexto que debe tener la ciudad, una distribución y un desarrollo sostenible. Bien, para garantizar que cualquier intervención no sea perjudicial, evidentemente, que esté debidamente controlada, esta debe estar debidamente controlada por el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta toda una serie de factores, y se trata de hacer una serie de estudios y de evaluaciones que permitan, como ya digo, ser honestos con lo que hay por delante y tomar decisiones que son ineludibles, pero que vamos a intentar
que sean las acertadas. ¿Cuáles son los objetivos comunes de todos los informes que os voy a presentar? Primero, ha habido una voluntad de identificar los fenómenos y organismos existentes. En segundo lugar, evaluar los impactos durante y después de la instalación. En tercer lugar, cuantificar estos impactos. Y en cuarto lugar, proponer medidas correctoras o compensatorias en aquellos casos que no tiene otra alternativa. ¿Cuáles son estos estudios? Los estudios han sido de hidrodinámica, donde se ha estudiado cómo se mueve el agua, qué hacen los sedimentos, cómo se ven afectados las playas por culpa de estos sedimentos, las pesquerías, qué especies hay, les afectará el parque eólico, habrá aumento o disminución de las pesquerías, tema lógicamente preocupante, la ecología marina, qué comunidades hay en el fondo y cómo puede ser la prevención, o mejor dicho, las posibilidades de desarrollo de esas especies, la ordenación del territorio, hay restos arqueológicos o no, cómo es la estructura del territorio, qué impacto socioeconómico tiene y, por supuesto, la meteorología mediante la evaluación de recursos eólicos. Bien, como todo esto que estáis viendo aquí realmente se han agrupado son 2, 4, 6 puntos, realmente hay 16 equipos trabajando en este tema, o en estos temas, mejor dicho. ¿Qué tenemos en los fondos? Bueno, yo voy a decir lo que tenemos, pero que nadie se asuste porque ya muchos de vosotros lo conocíais. Yo voy a ser directo y honesto con lo que tengo. Y lo mismo os pido a vosotros, que luego seáis honestos y reconozcáis errores que hemos cometido y que no es por culpa de un parque eólico marino, sino que nos toca la reflexión ahora por culpa del parque eólico marino. Y quizás sea esta la excusa que nos va a venir maravillosamente para diseñar el futuro de Chipiona y sus alrededores. Bien, aquí ¿qué es lo que vemos? Los fondos de la zona afectada son fangosos. Los organismos existentes son pocos por la baja disponibilidad de oxígeno y están en los primeros 5 a 10 centímetros. Son fangos compactos, con poca oxigenación, con poca penetrabilidad. En otras palabras, el organismo que está allí se despistó de sitio. A profundidades de más de 25 metros, la luz no penetra lo suficiente para que exista lo que es la explosión de vida necesaria en muchos de los organismos de los que estamos hablando. Esta sí se produce, lógicamente, en la desembocadura del río Guadalquivir, por supuesto, pero es que eso es lógico, no hace falta ser ningún científico para darse cuenta de ello. La zona a proteger son básicamente los fondos rocosos, donde sí abundan las especies. Es esta zona la que está marcada en este momento. La mayor parte de los fondos afectados posee una biomasa reducida y una biodiversidad pobre o muy pobre, y me estoy refiriendo a la posible ubicación. ¿Suena ahora? Yo creo que puedo gritar aquí un poco y me escucháis, ¿verdad? ¿Sí? La hidrodinámica, en la que se estudian las mareas, corrientes y oleaje, hay que tener en cuenta que en ese tipo de estudio es muy importante, sobre todo, las olas, el oleaje. ¿Por qué? Porque el oleaje es el que va al final arrastrando o el que va a permitirnos de alguna manera llegar a entender cómo puede el sedimento ir produciéndose en la playa y cómo puede ir degradándose o afectando a la playa. Un elemento fundamental de esto, hemos hablado de la acidez del agua, y un elemento fundamental que creo que se ha dicho claramente es el nivel de crecimiento del agua. Esto puede modificar nuestras costas de forma dramática. Yo no voy a reproducir las palabras que se ha dicho antes, pero creo que eso ha quedado en la mente de todos nosotros. Y si queremos, la Universidad de Cádiz hará el modelo para que veáis cómo quedaría y probablemente el agua llegue de nuevo hasta el poblado de Doña Blanca, que es donde parecía que estaba el asentamiento fenicio más antiguo de la zona. Bien, el factor determinante, como digo, es el oleaje y este es el que permite establecer el equilibrio de las playas. Hemos hecho el estudio. Los estudios previos muestran que no hay efectos sobre la dinámica de la zona. Para ello se han empleado modelos de última generación. Las corrientes se verían afectadas de manera puntual donde se encuentra ubicado el pilote del aeromolino. Pero estos se están ubicando, y ya lo veremos, se plantea la ubicación más allá de los 12 kilómetros. Por tanto, en los 12 kilómetros que tiene de recorrido hasta llegar a la costa, el efecto se ve completamente desaparecido. Hemos calculado el perfil de las corrientes de vida al oleaje, de forma vertical y horizontal. Y diréis, valiente historia, ¿y esto para qué? Pues muy fácil.
porque esto nos permite entender cómo las corrientes en el fondo son débiles, por lo que no se aconseja instalar piscifactorías. Sabéis que se hablaba en el programa, en el proyecto que hubo de Trafalgar, de colocar piscifactorías. Absolutamente absurdo, teniendo en cuenta el estudio del que estamos hablando. No hay oxigenación suficiente para que esto se pueda producir. Conclusiones de esta primera parte. La distorsión de corrientes y el oleaje se prevé puntual, amortiguándose con la distancia. Como ya he dicho, se produce y se amortigua. Las corrientes debido al oleaje son muy débiles y no se recomiendan las jaulas de piscifactorías. La instalación de aerogeneradores no debe tener influencia sobre la dinámica. Esto es muy importante. Vamos a hablar de pesquería. Además, en esta hora ya apetece comerse un buen langostino o un buen pulpo o una cebilla, ¿no? Hemos estudiado especies, caladeros e influencia del parque. Y probablemente si hay aquí pescadores, algunos de vosotros me diréis, no ponga los caladeros, que me van a mirar la zona en la que yo pesco. Pero bueno, yo voy a decir algo nada más, ¿eh? No todo, porque si no descubriría cosas que no nos interesan. Me refiero a los pescadores. ¿De qué estamos hablando? Se ha estudiado la distribución de huevos y larvas de las especies pesqueras con interés comercial. Ahí tenéis peces, crustáceos y moluscos. He marcado en rojo aquellos que son de mayor interés de alguna manera, o bien por la profusión que hay en la zona como interés comercial, o bien por las calidades, que son realmente excepcionales. Hablamos de choco, pulpo, galera, langostino, acedías, lenguado, etcétera. Hemos estudiado la distribución de huevos, que está en la parte de arriba, y de larvas en la parte de abajo, y hemos visto cuál es la influencia que tienen las distintas técnicas de pesca. Ojo, técnicas de pesca. Arrastreros, palangre, cerco, pulpo y pesca artesanal. Ni que decir tiene que los arrastreros deben quedarse donde están, en la marca que se les marca, es decir, por encima de los 14 kilómetros de costa. Pero creo que ha quedado bastante claro, porque Oceana lo ha mostrado así, que los arrastreros, y todos lo sabemos, penetran en la zona de artesanal. Luego, que nadie se eche las manos a la cabeza, porque eso está ocurriendo ahora, ¿eh? Eso ocurre ahora. Bien, ahí tenéis una serie de zonas marcadas. La zona amarilla es una zona más o menos generosa, donde caben casi todas las técnicas prácticamente, desde la artesanal hasta la que puede ser de arrastrero. La zona que a nosotros más nos interesa es la zona lila, esa que aparece ahí, que tiene una zona clara fundamentalmente protegida para la zona artesanal, y la zona verde, donde pegado a la costa prácticamente de Chipiona, se ve claramente cómo la zona de arrastrero es muy rica, es bastante buena, un rendimiento excepcional, y prácticamente no tendría ningún tipo de influencia sobre ello. ¿Qué hemos visto? Vamos a analizarlo brevemente. Inconvenientes: disminución de captura en la fase de instalación debido a ruido y turbidez. Bien. ¿Qué más? Interacción con las flotas artesanales y arrastreras. ¿Qué más? La presencia de posibles campos magnéticos. Creo que no nos hemos quedado nada en el tintero. Aquí se está diciendo todo lo que hemos visto ahí. ¿Qué soluciones tiene esto? Para lo que es la primera, la disminución de captura debido a la instalación, ruido y turbidez, en principio, en primer lugar, utilizar técnicas de última generación para evitar problemas de turbidez. Esto es, se utilizan cortinas de agua, se utilizan sobre la zona donde se va a pivotar para la colocación del aerogenerador, dándole un diámetro mayor de unos 4 metros aproximadamente desde el centro. Lo que se hace es colocar un sistema de tuberías que se le impulsa, se le inyecta aire desde la superficie. Esto permite mantener una cortina absoluta de aire hacia arriba, de tal manera que cuando pivota y se absorbe, cualquier superficie que puede quedar en suspensión queda atrapada en la cortina que se ha diseñado de agua, cortina de agua. Toda esta agua es absorbida a la parte superior del buque, se filtra y vuelve de nuevo a ser retornada al sistema. Y algo más, para evitar algunas posibilidades, que lo hemos hecho y está diseñado por ingenieros, lógicamente especialistas en hidrodinámica y en posibles movimientos, teniendo en cuenta migraciones y costumbres de peces. Algo que se ha hecho que es muy interesante, que es lo que denominamos el SAPEP. El SAPEP, eso que viene ahí puesto, es la secuenciación alternativa en posiciones extremas en pilotaje. Esto es, se empieza por un extremo, se pilotan 2 o 3 generadores, se va al extremo opuesto de donde está diseñado, se pilotan 1 o 2 y así sucesivamente en un sistema que permite terminar en la zona centro, donde acaba ya el último pilotaje correspondiente.
Esto está demostrado que reduce las posibilidades de turbidez, reduce las posibilidades de espantar a las posibles especies que están dando en la zona y además algo importante, que es que, lógicamente, como bien sabéis vosotros, estamos intentando colocar no piscifactorías, sino arrecifes artificiales alrededor de cada uno de los pilotes. Estos arrecifes artificiales sí que tienen la posibilidad de anidar nuevas especies y de ser el atractivo para, desde las más pequeñas hasta las más grandes, poder repoblar toda la zona, de forma absolutamente natural, se entiende. En cuanto a la interacción de la flota artesanal y rastrera, la única opción que nos queda es buscar la franja intermedia. Si a uno le molesta de 10 a 12 y a otro le molesta por encima de 14, pues nos quedaremos de 10 a 12, que es la zona óptima para esto, aunque técnicamente pueda costar algo más en cuanto a la implantación. ¿Qué ventaja tiene? Insisto, además de lo que es colocar el pivote, la colocación de estos arrecifes artificiales permitirá, como es lógico, hacer el efecto llamada para la anidación de nuevas especies. En cuanto a la presencia de campo magnético, yo esto lo he dicho ya en varias intervenciones que he tenido la oportunidad de estar aquí en vuestra tierra, en Chipiona, y me vaya a permitir, pero aunque yo no sea chipionero, yo creo que también es mía, y me siento chipionero en muchos casos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con vosotros y de intentar explicar cuál es el problema de los campos magnéticos. Estamos hablando de un cable que efectivamente va a transportar energía eléctrica y cualquier carga en movimiento genera un campo magnético. Eso, desde la física de primero, todo el mundo lo sabe perfectamente. Bien, he insistido muchísimo en ello, en que los cables van con una protección, con un blindaje de aislamiento enorme, de lo más sofisticado que os podáis imaginar. Estamos hablando de que encima a eso, es decir, además de, para evitar problemas de posibles campos magnéticos residuales que pudieran influir en la orientación de mamíferos, etcétera, van enterrados a 15 metros de profundidad. Es decir, que estamos intentando obviar cualquier posibilidad de residuo que pueda quedar en el medio. No obstante, quiero que sepáis que esos campos magnéticos, fijaros lo que pone ahí, son inferiores a 10 microtesla. El tesla es la unidad con la que se mide un campo magnético, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, 10 microtesla puede ser grande o chico en función de con quién me compare, evidentemente. Pues ahí tenéis la comparación. La Tierra produce un campo magnético entre 30 y 50 microteslas. Es decir, vais a sentir en la Tierra, por caminar por la superficie, mayor intensidad de campo magnético que la que pueda producir esto enterrado en el agua. No obstante, y para evitar mayores suspicacias, ya veréis que proponemos un estudio específico para quedarnos absolutamente tranquilos. Bien, creo que es importante el último aspecto como ventaja, y es que como resultado de toda esta serie de consideraciones se prevé la colonización por nuevas especies y el enriquecimiento de la biodiversidad. Esto no es una especulación, esto no es experimental, esto ya se conoce que ocurre y funciona. Bien, ecología del Ventus, la biocénesis y efectos del parque. Se han estudiado los distintos tipos de fondos, como ya he dicho, y los organismos bentónicos que los habitan, determinando si hay especies protegidas o no, que por supuesto es una cosa elemental. ¿Cómo voy a meterme yo en una zona donde haya especies protegidas? Eso sería ir contra la ley, evidentemente. Se ha realizado un listado exhaustivo comprobando que no están en los listados de los convenios de Berna, de Barcelona, CITES, Catálogo de Especies Amenazadas y Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía. Tenéis varios colores. Verde, fondo rocoso, a proteger como sea, la mayor riqueza está ahí. Amarillo, fondo de limos parcialmente endurecidos, prácticamente casi nada. Burdeos, fondo de limos con rocas, eso opcionalmente y dependiendo de la zona concreta, puede que sí, puede que no. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden extraer en este caso? No se han detectado especies en peligro en la posible ubicación del parque. Los fondos afectados, exceptuando la parte rocosa, son de fangos consolidados. La abundancia y la biodiversidad es muy pequeña. Bien, se ha hablado de migraciones de aves, que las vamos a ver ahora. Hemos estado hablando de peces, pero ahora vamos a hablar de algo que también influye, lógicamente, que es la seguridad marítima, las derrotas y los efectos en el parque. Hay dos grandes derrotas que afectan a la zona. La derrota que va de Sevilla al Estrecho y la derrota de Huelva al Estrecho.
Se han analizado todas las derrotas que aparecen existentes para detectar aquellas con las que el parque eólico pudiera tener algún tipo de efecto. Con la única que se ha encontrado efecto, posible efecto, insisto, es la que va de Sevilla-Chipiona-Estrecho. Esa de Sevilla-Chipiona-Estrecho tiene menos del 0,1% del tráfico de la zona. En ese caso, lo que se sugieren son medidas compensatorias que solventarían la trayectoria. Es necesario no obstaculizar la bocana de la bahía de Cádiz, lo cual es obvio. Se deben respetar las zonas de servidumbre y de exclusión, lógico. Se sugieren medidas compensatorias a la derrota afectada, la única, insisto, que se ve afectada, y es necesario realizar un plan de contingencias interior. Permítanme que lleguemos a un tema muy delicado: ordenación del territorio, identificación de fuentes de riqueza e hitos a proteger. Aquí se ha hablado mucho, lógicamente, de mis playas, que son las de todos. Se ha hablado de la riqueza que tienen mis playas, que son mis playas también, y de la riqueza de todos. Pero hay que saber de qué playa estamos hablando. ¿De qué playas estamos hablando? Se han llevado a cabo estudios sobre el turismo, el patrimonio arqueológico, sobre la ordenación del territorio, para obtener una radiografía social, cultural y patrimonial de la zona, para ver aquellos que son valores tangibles y, ojo, aquellos que se denominan hoy en día valores intangibles. ¿De acuerdo? Se ha observado que las playas sufren una gran presión y presentan un estado regresivo, y eso no es por culpa de un parque eólico. El cordón de las dunas está destruido. Se ha pintado aquí muy bonito, pero está destruido. Esto significa que el deterioro va en aumento por años. El modelo de crecimiento costero no ha tenido control y es necesario reformular el modelo de explotación turística, ya que su estructura no aprovecha los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás el parque eólico marino está sirviendo para que todos seamos un poquito más conscientes de las barbaridades que hemos venido haciendo con nuestras playas y con nuestro litoral. Y quizás esto sea, se ponga o no se ponga, un punto de inflexión para lo que va a ser el futuro de nuestras playas. ¿Qué se ve? Pues evidentemente un posible impacto visual, eso es indudable. Hemos visto dos alternativas, a mayor distancia, a menor distancia. Creeros lo que queráis, yo ahí no voy a entrar. Si queréis, repetiremos o pondremos a vuestra disposición un modelo matemático de predicción, insisto, predicción para que veáis el impacto que tiene. Pero os digo una cosa también: cualquiera que va a la playa, os aseguro que tiene más impacto visual la sombrilla de la persona que tiene delante que en un molino que está a 14 kilómetros colocado de la costa. Insisto, las playas están regresivas, tenemos una destrucción del cordón de dunas, tenemos una alteración del turismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí tenéis una serie de soluciones. Tenemos que diseñar algo distinto, y no es por culpa del parque eólico, digámoslo al revés. Gracias a que el parque eólico se está planteando, nos permite hacer este análisis y nos permite tomarnos nuestra vida en serio. Beneficios adicionales: reactivación del tejido industrial. Estamos hablando de que todo este proyecto lleva o conlleva un plan de reindustrialización de la bahía, no solo de Chipiona, de la bahía, que esto es importante. Un plan de reindustrialización, como digo. Si se diversifica la oferta turística, se mantendrán cuotas de negocio durante todo el año. Esto yo creo que es evidente. Ese ejemplo que hemos visto ahí de un hotel cerrado es lo que puede ser nuestro futuro en 5 o 10 años. Si la cosa sigue como sigue, con playas deterioradas, no por los molinos, no por los molinos precisamente. Hay que intentar buscar nuevas alternativas e intentar romper la estacionalidad de este turismo. Avifauna. Hablando precisamente de avifauna, que acabamos de tomar una excelente presentación de nuestro compañero de la Fundación Migre. Nosotros, junto con ellos, hemos tomado un modelo y hemos analizado qué pasaría con este modelo si un ave se enfrenta a atravesar de parte a parte. La característica es la simulación de Monte Carlo con probabilidades extraídas de las observaciones directas de aves migratorias, y el resultado es el siguiente: se estiman tasas de mortalidad inferiores al 1 por 1000. Esto significa que, estadísticamente hablando, una población que migra tiene un mayor índice de mortandad solo por migrar, es decir, por la distancia, por vivir, en definitiva. ¿Qué es importante? Definir muy bien dónde y cómo y con qué orientación deben estar colocados estos aeromolinos. Eso es fundamental. Conclusiones finales.
Deben estar situados a más de 10 kilómetros de la costa, minimizando el impacto visual y los efectos sobre el turismo de playa. Respetar las zonas de maniobras militares, estamos en una zona comprometida, con proximidad de rota. Respetar la zona de pesca y caladeros protegidos. Respetar la servidumbre por cable submarino y el tráfico marítimo. Respetar los recursos costeros como playas y turismo. Y estas son las zonas de las que estamos hablando. La zona, lógicamente, preferida por nosotros va a ser la más cercana a Chipiona, pero no hay que dudar que las otras son también apetecibles, no por nosotros, por cualquier empresa que tenga este mismo objetivo, que es utilizar precisamente la energía eólica marina. Además, en base a los estudios, se puede establecer que el parque producirá alteraciones puntuales que se disminuyen con la distancia, no hay influencia significativa sobre las especies bentónicas, los arrecifes artificiales producirán un aumento de la biodiversidad. Los estudios sobre seguridad marítima demuestran que solo se verá afectada una derrota en la que aparecerá con menos del 1% de la afectación. Una reactivación socioeconómica de la zona indudable, permitirme que haga énfasis en esto, por el impulso de la actividad pesquera, tejido industrial, proyectos y los beneficios asociados a todo ello. La aparición de nuevas fórmulas de turismo asociadas a la tecnología, aunque nos riamos ahora, eso es una realidad en muchos sitios y hay que saber utilizarla. Y la mortalidad, como ya decía, inferior al 1 por 1000. En definitiva, se plantean líneas de futuro porque no nos hemos quedado tranquilos con lo que hemos visto, sino que hay que continuar afinando. Es necesario llevar a cabo nuevos estudios con duración no inferior a un año sobre las plataformas, campañas oceanográficas intensivas para medir corrientes, marea, oleaje y ruido ambiental. Necesario evaluar experimentalmente el transporte de sedimentos y, como ya os decía, un experimento diseñado especialmente para valorar el impacto de los campos electromagnéticos, a pesar de todo lo que he dicho, lo propongo. Permitirme una reflexión de hace un día, 20 de noviembre de 2009. Industria tiene peticiones para invertir 20.000 millones en energía eólica marina. La Universidad de Cádiz recibe visitas de empresas del entorno, me refiero interesadas por el entorno, para que hagamos estudios que puedan medir, que puedan evaluar el impacto medioambiental continuamente. Quiero decir, esto no se va a parar. Lo haremos nosotros, lo harán otros, se hará aquí o en la esquina, pero no os quepa duda de que es algo por lo que merece la pena apostar y en la que todos deberíamos trabajar. Estamos seguros de que este proyecto tiene que ser creíble, porque si no, no estaríamos aquí, evidentemente. Es posible hacerlo. Es un desafío para las nuevas técnicas porque conlleva gran cantidad de factores que nunca se han tenido en cuenta. Pretendemos que sea socialmente aceptado porque se entienda de lo que estamos hablando y, lógicamente, es una oportunidad única para el desarrollo de esta zona. Yo quisiera, ya por último, agradecer, en primer lugar, a vosotros vuestra presencia, por vuestro tiempo, porque conforme van pasando los años y ya me voy haciendo un poco mayor, me doy cuenta que hay dos cosas importantes en la vida para un ser humano. La primera, la vida, que es lo único que tiene valor de verdad. Pero la segunda, que tiene mucho valor, es el tiempo. El tiempo pasa y no lo tienes más. Así que por vuestro tiempo, muchísimas gracias. También os quiero dar las gracias por contribuir al futuro común de toda la bahía de Cádiz. Y estáis contribuyendo con vuestra presencia, estáis contribuyendo con la acción de la plataforma, estáis contribuyendo con todo lo que son reflexiones sobre lo que es un gran problema. Por su responsabilidad ciudadana, porque evidentemente no estaríais aquí si no tenéis esa responsabilidad. Y por supuesto por vuestra generosidad y amabilidad. Y ya finalmente deciros algunos de los nombres y direcciones de correo electrónico de los compañeros que han liderado estos estudios que os he presentado aquí hoy, a los que podéis contactar directamente, por supuesto de forma directa, lo podéis ver incluso en Internet. Y me vais a permitir que concluya diciendo unas palabras de Mastel Renovables. Yo tengo que dar las gracias por haber promovido un proyecto industrial de esta envergadura, en esta zona en particular, por la sensibilidad mostrada con todos los sectores de la sociedad. No es lo mismo lo que están haciendo ellos que lo que han hecho otros muchos y los que harán otros muchos, os lo aseguro. Por el gran proyecto de reindustrialización que conlleva, porque, insisto, no es solamente el proyecto de Aeromolinos, sino todo lo que conlleva auxiliar. Por hacer todo lo complejo fácil, porque de verdad que cuando uno empieza a analizar este tipo de historias son muchos temas los que hay que tocar
y se ha podido hacer de forma adecuada. Y por permitir que miles de personas podamos compartir este gran reto de futuro. Muchísimas gracias. Por supuesto, a todos y cada uno de vosotros, opinéis lo que opinéis, espero haber intentado, o por lo menos ha sido mi intención, haber mostrado algunos puntos de reflexión importantes, algunos datos que son importantes para que cuando hablemos con propiedad y cuando hagamos y tomemos nuestra decisión, lo hagamos con la responsabilidad que esto conlleva. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a don Francisco Antonio Macías, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Cádiz.